El comienzo del uso del fuego, en la prehistoria, supuso la primera revolución energética y una transición a nuevos modos de vida. Desde entonces, la humanidad ha vivido varias alteraciones de modelo energético que han moldeado nuestro progreso. Los cambios más radicales se han producido en los últimos 200 años, con el auge de los combustibles fósiles. Ahora nos enfrentamos al reto de conseguir un modelo energético que respete y cuide el medio ambiente del planeta, la economía de las sociedades y la salud de las personas. Hoy exploramos desde una perspectiva científica la necesidad, los objetivos y la viabilidad de una transición energética. Cada vez se habla más de transición energética, un concepto con implicaciones sociales y políticas complejas. A nivel científico, ¿dónde está el origen del problema y cómo podemos solucionarlo? Se lo preguntamos a Ramón Viloria y Cristina Alonso, investigadores y expertos en energía de la Universidad de Burgos. La necesidad de una transición energética se está viendo que es obligada por los problemas ambientales que está generando el uso masivo de combustibles fósiles. Todo esto de la transición energética viene causado por dos problemas. El primer problema es que se acaban los combustibles fósiles, que nos permiten mantener el nivel de vida al que aspiramos toda la humanidad. Y por otro lado tenemos no solo el problema del abastecimiento, sino también el problema del cambio climático. Los sucesivos informes del IPCC, el hecho de que hayamos sobrepasado ya el incremento de temperatura en concreto de 1,1 grados en la temperatura media del planeta, hace que se esté hablando de una emergencia climática. Entonces aquí digamos que chocan dos problemas o se asocian dos problemas que al final nos llevan a la misma solución. Tenemos que cambiar nuestro modelo de abastecimiento energético intentando que sea más sostenible y además más respetuoso con el medio ambiente. La insostenibilidad del modelo que estamos utilizando, basado mayoritariamente en los combustibles fósiles, hace que tengamos que mirar hacia otras alternativas, porque el ahorro, la eficiencia por sí mismas no van a dar suficiente respaldo a esa necesidad de transición. El modelo de transición energética se puede abordar de distintas maneras. Hay algunas tendencias que solamente defienden la utilización de energías renovables y hay otras tendencias que van más a combinar las energías renovables con energías de bajas emisiones de carbono o de nulas emisiones de carbono, como puede ser la nuclear, y con tecnologías de captura de carbono, ¿vale? Entonces tenemos un poco las dos tendencias. Todo aquello que implique reducir la dependencia energética de combustibles fósiles, que además evita la emisión de CO2, digamos que sería algo a favorecer con respecto al modelo de transición energética. Claro, la energía nuclear tiene sus detractores, entonces ahí es donde están, digamos, chocando las dos tendencias. Solo renovables con la garantía de las nucleares, que digamos que te dan una base de continuidad que permitiría mantener un poco el modelo de vida con el que nosotros nos movemos. Y después siempre está los que dicen, bueno, pero hay que apoyar esto también. ¿Y cómo se apoya esto? Las tecnologías de captura de carbono. Vamos a intentar revertir el efecto de lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 100-150 años. Todo ese CO2 de más que hemos emitido a la atmósfera, vamos a intentar eliminarlo de la atmósfera. Entonces es un poco la combinación de las tres cosas. Para preguntar sobre transición energética, acudimos a un lugar idóneo en España, el CIEMAT, Centro de Referencia de Investigación en Energía y Medio Ambiente, donde conversamos con su directora, Yolanda Benito, sobre las características, los retos y el papel de la ciudadanía en esta transición. ¿En qué consiste esta idea de la transición energética? Bueno, la idea de la transición energética consiste claramente, yo creo que está basada en dos pilares. Uno de ellos es intentar reducir la dependencia energética que tiene Europa de fuentes que no son renovables, fuentes que fundamentalmente pues el gas. La guerra lo ha puesto sobre la mesa,
Pero no solo eso, sino que también tenemos que intentar cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de reducción de emisiones que tanto España como Europa contempla para el año 2030 y el 2050. Y eso conlleva que nuestro sistema energético esté fundamentalmente basado en energías renovables, que son aquellas energías que no tienen ningún tipo de impacto sobre el medio ambiente. Entonces, la transición energética consiste en pasar de un modelo actual en el que las fuentes de provisión de energía fundamentalmente han sido fósiles a un modelo en el que estas fuentes de energía tienen que ser renovables. Pero también hay otros muchos aspectos que tienen que ver con la transición energética. La transición energética tiene que ser justa, tiene que permitir el desarrollo de todas las poblaciones y de todos los grupos sociales. Y medioambientalmente, si nos focalizamos en eso, no solo estamos hablando de reducción de emisiones, es que estamos hablando de que nuestra dependencia de otros países sea muchísimo menor y que nuestra posición, ya si nos focalizamos en España en concreto, como uno de los países que puede generar energía e incluso exportar a otros países, pues esto va a tener un desarrollo económico, social y medioambiental pues muy importante para España. ¿Cuál crees tú que es el mayor reto al que nos enfrentamos de cara a realizar de forma efectiva esa transición? Los sistemas de almacenamiento de energía. O sea, las energías renovables tienen muchísimas ventajas, pero tienen pues algo que las caracteriza, y es que se producen cuando la fuente de energía pues, existe, es decir, cuando hay viento y cuando hay sol. Y para eso el reto fundamental es el desarrollo de sistemas que nos permitan almacenar esa energía renovable cuando se produce y luego tenerla disponible cuando la vamos a necesitar y que entonces no se pueda disponer. Entonces hay retos de investigación fundamentalmente con el abaratamiento de las instalaciones y con el almacenamiento de la energía. Pero a nivel ciudadano, ¿hay algo que podamos hacer? Por supuesto, quiero decir, al final yo creo que muchos de los movimientos y cada vez más tienen que ver con la base social. O sea, lo que demanda la sociedad es lo que luego después las empresas tienen que poner en el mercado y los centros de investigación tienen que desarrollar para que estas empresas pongan. Entonces, el comportamiento de cada uno de nosotros tiene mucho que ver. Si nos compramos un coche u otro, si conducimos para ir a cualquier sitio o utilizamos el transporte público, quiero decir, lógicamente, claro, el comportamiento individual es fundamental. ¿Crees que en un plazo, pues como los plazos que están poniendo a nivel europeo, van a poderse alcanzar estos retos de transición energética o todavía tenemos, vamos a decir, estamos yendo a un ritmo insuficiente? Yo creo que el ritmo es bueno, pero siempre es mejorable. Y es verdad que la situación actual de guerra ha impulsado mucho más todo el mundo de la transición energética y nuestro paso hacia las energías renovables. Y en ese sentido España tiene una posición muy privilegiada, porque somos uno de los países que puede producir y está produciendo energía de fuentes renovables, fundamentalmente el viento y el sol, en una cantidad muy importante. O sea que realmente estamos en el buen camino. Existe un inmenso consenso científico en cuanto a la influencia del ser humano en los cambios del clima que estamos presenciando. Y en todo caso, los datos de esta variación climática son innegables. Además, es alarmante el ritmo acelerado de este proceso, y por ello es importante plantear objetivos claros y metas rápidas. Uno de los objetivos principales que se están planteando las cumbres internacionales, basándose un poco en los informes científicos que van surgiendo, es justamente el llegar a una emisión neta cero de carbono. Bueno, los acuerdos de París se están cumpliendo muy escasamente, pero es que los últimos informes científicos muestran además que es insuficiente. Ese camino marcado nos llevaría a un incremento de la temperatura del planeta del orden de los 2 grados o incluso superior. Las acciones que deberíamos tomar para avanzar hacia la sostenibilidad se basan fundamentalmente en dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero fundamentales son el metano, el óxido nitroso, el CO2 y los CFC. El gas natural está ligado al metano. El resto de combustibles fósiles están produciendo
grandes cantidades de CO2 a día de hoy hemos llegado a unos niveles de 420 partes por millón en la atmósfera, cuando en la época preindustrial era de 280. Hace millones de años que la atmósfera no tiene niveles de CO2 como los que tenemos ahora, y es el gas que más está colaborando al incremento de temperatura de la atmósfera. Entonces el camino es dejar de quemar combustibles fósiles. Es fácil, el planteamiento es fácil, las soluciones son las que son más complejas. Si es un cambio como han sido los demás, sería demasiado lento. Entonces, la situación de calentamiento de la atmósfera acelerado que estamos viviendo nos lleva a plantearnos una transición energética que tiene que ser más rápida que las que se han producido en otros momentos de la historia. Pero bueno, estamos en el camino. El hecho de que en un país como España estemos cerca de llegar a un 50% de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, pues nos marca el hecho de que se puede, aunque el reto sea difícil. Cambiar nuestros sistemas es complicado, pero si lo conseguimos, nuestro legado podría llegar a ser un mundo capaz de sustentar de forma equilibrada la vida y la naturaleza.